Un creador de contenido español llamado Lord Draw logró pasar de pocos suscriptores a más de 100.000 en solo 3 meses con su primer canal de YouTube. Cualquiera sin muchos conocimientos podría pensar que lo que le pasó fue simplemente un golpe de suerte. Sin embargo, si analizamos su caso de éxito como nunca antes nadie se ha parado a hacerlo, descubriremos que no fue así. Soy YogiDrogi y en este vídeo revelaré los trucos secretos para crecer en YouTube que Lord Draw aplicó a su canal y que nadie antes se ha parado a analizar. Cógete al asiento porque este vídeo puede resultarte tremendamente revelador. Los trucos que vas a ver ahora mismo en este vídeo no vas a verlo en ningún otro vídeo de YouTube, ni siquiera en ningún otro vídeo de mi curso de YouTube que te dejo aquí enlazado por si te lo estás perdiendo. Empezamos. Bien, comencemos con algo muy sencillo. Simplemente vamos a ir al canal de Lord Draw y filtrar sus vídeos por los más populares a menos populares y nos dará este pantallazo que podéis ver en el post que dejo abajo en la descripción de este vídeo, donde analizo de forma escrita y mucho más profundamente cómo sucedió todo esto. Como veis, esta captura muestra los vídeos que más visualizaciones le han dado, el tiempo que llevan publicados y cuáles son los vídeos que más suscriptores le han otorgado a su canal. Atendiendo al número de visualizaciones y a la fecha de publicación, vemos muy claramente que hay dos vídeos que destacan sobre el resto. Uno, me infiltro en la masterclass del inglés por el meme porque el inglés se enseña mal, punto. Y dos, me infiltro en la masterclass del tío de los anuncios del trading, Joseph Harran. Estos vídeos no solo acaparan casi 2 millones de visualizaciones y una alta retención, sino que también son los que le han otorgado el mayor número de suscripciones. Y para reducir el problema, podemos decir que simplemente para develar el secreto tras su crecimiento, debemos de responder esta nueva pregunta. ¿Qué es lo que ocurría en estos dos vídeos que no ha ocurrido en otros vídeos que seguían el mismo patrón? Sí, esta forma de enfocarlo parece que tiene sentido y nos augura un gran vídeo. O tal vez no, ya que muchos pensarán que lo único que ha pasado es que esos vídeos son mejores que el resto, o que han crecido aleatoriamente como podían haber sido otros los elegidos por la gloriosa mano dorada de YouTube. Mierda, mi teoría se va al traste. Lo siento, chavales, hoy no se come. Nah, dejemos de ser pesimistas, no fue suerte. Me he molestado en analizar los factores del éxito de Lord Draw y descubriendo estos factores he descubierto que descartan automáticamente la hipótesis oportunista del golpe afortunado. Dicho de otra forma, la suerte no existe y voy a demostrarte a continuación por qué. Para entenderlo mejor, vamos a dividir en dos los factores que ayudaron a que estos dos vídeos se viralizaran al máximo. De forma que en el primer grupo se encuentran factores como los que enseño en mi curso de YouTube, que ya te he dejado antes enlazado, o en mi vídeo de cómo hacer un guión bueno y rápido para tus vídeos de YouTube, que te dejaré justamente aquí enlazado. Mientras que en el segundo grupo vamos a ver otro tipo de factores de estrategia avanzada y que de momento vamos a ver únicamente en este vídeo que estás viendo ahora mismo, salvo que en los comentarios me pidáis mucho que enseñe este tipo de estrategias. Vamos con el primer grupo. Digamos que todos los factores que veremos a continuación en este punto se basan en ser algo completamente elegible a la hora de hacer los vídeos. Indudablemente estamos hablando de ciertos factores que son muy pero que muy favorecedores para lograr un vídeo viral. ¿Cuáles son estos factores de crecimiento que controlaba Lord Draw y aplicó a su vídeo? Son los siguientes 5. 1. Vídeo bien estructurado con un buen guión. 2. Tema polémico o morboso. 3. Contenido en tendencia. 4. Formato atractivo y no tan visto, es decir, original. Y quinto, vídeo del green. Yogi es un genio, acabas de dar las claves definitivas del cóctel de vídeos virales de Lord Draw. Casi, pero no. No me malinterpretéis. Esos factores son de lo más importante para crecer en YouTube y que se viralice radicalmente un vídeo, pero también lo cumplen ciertos vídeos que no han llegado a ese nivel de hiperviralización. Por tanto, está claro que hay algo muy fuerte que se nos escapa. Hay algo detrás que ha vuelto completamente loco a YouTube. Algo que no está dentro de esos 5 factores tan fuertes que acabamos de mencionar. Lo
lograr un vídeo hiperviral de 1 millón de visualizaciones es algo extremadamente poco probable. Por tanto, la hipótesis más importante es que hay algo que se nos escapa, una segunda pieza que completa el puzzle. Resulta que Lord Drauz, sabiéndolo o no, hizo 2 trucos brutales. Hace poco publiqué una estrategia increíble de posicionamiento denominada SEO cíclico y que te dejaré en esta tarjeta aquí arriba, ya que si quieres crecer en YouTube es una estrategia muy pero que muy buena, pero lo curioso es que Lord Drauz hizo otros trucos. Verás, lo que ocurrió fue algo muy concreto y que nadie de su competencia se percató. El único fue él. Veréis, los factores SEO más importantes en YouTube, aparte del contenido de calidad obviamente y la calidad del vídeo, es aumentar la variable de oro que ya desarrollé en un vídeo que te dejo justamente aquí arriba, que te recomiendo muchísimo ver. Y aparte es la miniatura y el título, son los factores SEO más importantes. Pero si estoy hablando de SEO, es decir, posicionamiento en el buscador, está claro que Lord Drauz tuvo que posicionarse para palabras clave muy buscadas. ¿De qué palabras clave estoy hablando? Pues serían de este tipo. ¿Por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés se enseña mal, punto. Anuncio de inglés 8 bell. O meme, el inglés se enseña mal. Absolutamente nadie, excepto él, hizo un vídeo atacando esas palabras clave y consiguiendo muchas visitas. ¿Cuántas visitas creéis que le dio a Lord Drauz esas palabras clave? Os lo respondo yo. Cientos y cientos de visitas diarias a un canal completamente nuevo, porque no tenía competencia y estaba atacando esas palabras clave. Y diréis, demuéstramelo. Es muy fácil de demostrarlo. Vamos a Google Trends, a las tendencias de Google, y ponemos el inglés se enseña mal. Y buscamos a nivel nacional, España, en los últimos 12 meses. Fijaros el pedazo de pico que empieza a partir de enero y tenéis el pico máximo en febrero. ¿Cuándo subió Lord Drauz su vídeo? El 6 de febrero de 2020. Justamente antes de alcanzar el pico. Cientos de visitas diarias a un vídeo que era el suyo porque no tenía ninguna competencia provocaron que captase un montón de tráfico. Por si fuera poco, no solo el título, como digo, y la miniatura influyen, sino que el vídeo trata exclusivamente de este tema, así que YouTube está continuamente posicionando esas palabras clave gracias a que sabe que en el vídeo se mencionan una y otra vez. Cuando eres un canal pequeño, YouTube necesita una muestra de datos decente, y no estamos hablando de cientos de visitas, para comprobar si las métricas que tiene tu vídeo son reales y susceptibles de ser tomadas en serio y promocionarlo o no en función de la competencia. En este caso no lo necesitó porque en 24 horas ya estaba flipando con los cientos y cientos y cientos de visitas que tenía el vídeo. Estaban funcionando muy bien, tenía datos de sobra y estaba entrando un porrón de gente. Además, YouTube tiene clarísimo, porque es inteligencia artificial, de que además de que tenga la palabra clave en el título, también aparece continuamente a lo largo de todo el vídeo, y todas esas palabras clave son palabras claves por las que el vídeo se fue posicionando justo cuando iba subiendo la tendencia y la inversión de miles de euros de la empresa 8bell. ¿Pero realmente pensáis que esto fue lo único que le hizo llegar a 1 millón de visitas, a pesar de que ya es bastante espectacular la jugada maestra? Dicho de otra forma, ¿creéis que ya está? ¿Que el caso de Lord Drauz está resuelto? Aún no. YouTube cuenta y mucho cualquier interacción positiva que se tenga con un vídeo. Dicho de otra forma, cuanto más interacción tenga que hacer un espectador para inmiscuirse con la plataforma, YouTube tendrá más argumentos para enseñarlo, ya que si un porcentaje bajo de los suscriptores tiene un alto índice de interacción o share, entonces tendrá argumentos sólidos para enseñarlo, ya que sabe de antemano que tendrá un gran rendimiento. Dejando un poco de lado el número de likes y suscripciones que le cayeron a Lord Drauz por este vídeo y el segundo vídeo del trading, vamos a centrarnos en un factor que fue 100% determinante y causó que comenzara un efecto bola de nieve brutal. Estoy hablando del número sobrenatural de comentarios del vídeo. Pero para. Un momento, ¿qué secreto tan fuerte ocurrió con los comentarios que me haga ponerlo de segundo factor diferenciador no controlado, entre comillas, de lo que estaba ocurriendo?
Para entenderlo debemos comprender que hay un efecto psicológico y por el que la gente siempre quiere ser la primera en comentar sobre algo viral, ya que así saben a ciencia cierta que serán leídos. Vamos, que tendrán un mínimo de atención asegurada con la que saciarán su ego. De hecho, ese es el motivo por el que cuesta también bastante viralizar los vídeos que comenten cuando estás empezando en YouTube, y sin embargo cuesta tan poco y mucha más gente se anima a comentar con facilidad cuando ya eres un creador de contenido grande o una persona famosa o mediática. Pero en este caso, aparte de que estos dos vídeos, como he dicho, retroalimentaron y hicieron ver a los usuarios que llegaban el resto de vídeos muy buenos de su canal, resulta que la veda se abrió, esta veda insalvable de comentarios entre comillas, y crecieron un montón de comentarios que ayudaron en los primeros días del vídeo a que YouTube lo viralizara y viera cuánta interacción había. Cientos de comentarios empezaron a hablar sobre lo curioso y gracioso que era que en el mismo vídeo saliera varias veces el propio anuncio de la compañía 8bit. Los usuarios, ajenos al por qué estaba ocurriendo esto, mostraban su sorpresa en los comentarios y empezaron a empatizar unos con otros. La mayor barrera al tratarse del vídeo de un canal nuevo no solo se salvó, sino que obtuvo un buzz increíble y sirvió de puerta de enlace para abrirla en el resto de vídeos de temática similar de LordDraw. Esto fue el comienzo de la bola de nieve de interacción masiva que hizo que YouTube se enamorara infinitamente y completamente del vídeo. Pero, ¿por qué salía el anuncio de 8Bells en el vídeo de LordDraw? La realidad es que el motivo, como acabo de explicar, de que este vídeo se viralizase y no el resto que cumplía aquellos factores que llamamos controlados, es que 8Bells estaba impactando a miles y miles de personas con su anuncio, y la gente buscaba muchísimo esas palabras clave y un vídeo que criticase el inconmensurable volumen de anuncios de 8Bells. La verdad es que teniendo en cuenta las increíbles visualizaciones del vídeo de LordDraw, no tardé en darme cuenta que la empresa tomó acciones y redujo drásticamente el alcance de sus campañas, además de cambiar al protagonista de casi todos sus anuncios. Es lógico deducir por qué. Además, por eso, el segundo vídeo, que recordemos que está mano a mano con el vídeo de 8bit, el del trading, resulta que cumple exactamente lo mismo que hemos explicado tomando el del inglés de ejemplo. Ya solo nos queda una duda por resolver. ¿Cómo hizo LordDraw para que aparecieran exactamente los anuncios que estaba criticando con sus vídeos? Pues vas a ver que es súper fácil, pero si te lo explico ahora, el vídeo se haría larguísimo y te lo quiero contar en el siguiente vídeo que te dejaré justamente en esta dirección, porque es un vídeo importantísimo y descubriendo este secreto aumentaremos mucho las ganancias en nuestro canal de YouTube, porque subiremos el CPM, que es una métrica importantísima para ganar mucho más en YouTube. Así que haz clic en cuanto el vídeo esté publicado y suscríbete si te ha molado este vídeo, no lo olvides, y dejar un comentario para apoyar, y nos vemos en ese vídeo.